La historia empieza con un bebé preguntando dónde se encontraba, pronto escucha la voz de una mujer llamando él y la mujer le da la bienvenida al mundo como su hijo. Él no tenía idea de lo que pasaba. El tiempo pasó y la madre del chico le llamó Eli, a modo de broma hacia su hijo y en un acto de cariño de la madre, pero el chico le dice que no le llamara así o no le hablaría más a su madre. Esto hirió los sentimientos de la madre, e hizo una escena para que su hijo aceptara que lo llamara así. La madre le mostraba cariño, pero más tarde él dice que cuando está con su madre se relajaba demasiado. Él dice que ya había vivido 7 años allí, no conoce la razón, pero aún conservaba los recuerdos de su vida anterior. En su vida pasada perdió a sus padres en la juventud y tuvo una vida más ocupada que los de su edad. Se preguntaba si viviría felizmente después de pagar todo. Al prota se le dificulta ser estudiante y ganar dinero al mismo tiempo. Uno de sus trabajos fue ser programmer. Al ganar el premio fue capaz de ganar dinero fácilmente, así que era la mejor manera de ganar dinero. Lo era hasta que, un día una compañera de clase descubre la identidad del prota que ocultaba para ser un programmer. Todos en su clase estaban impactados, como era Prousebel, que el perdedor de Kim Jong-un sería Lee Jung-geok. A partir de ese día empezó a recibir más atención en la escuela. Él quería ser discreto. La razón por la que se hizo un programmer fue porque quería ahorrar dinero rápidamente, pero la chica que descubrió al prota, Miji, se acerca a él para pedirle una disculpa porque por su culpa lo descubrieron, pero el prota le quita toda la culpa de encima. Ella le preparó comida como disculpa. El prota pensó que por fin tendría su final romántico, pero nada más lejos de la realidad. Antes de morir, el prota confesó que en su próxima vida quería renacer rico y vivir feliz. El prota se encontraba ahora en un mundo que seguía un sistema feudal similar a la Edad Media, con rangos y clases, magos, caballeros, sacerdotes, pero lo mejor de todo es que tenía una mamá, y era un maga que dominó la tercera clase a una edad joven. Ella perdió temprano a su esposo y por eso el prota, su hijo, era su más grande tesoro. Para cumplir sus expectativas, el prota entrenó duro. A la edad de 7 años pudo dominar la segunda clase, aunque estaba limitado por la cantidad de magia. Él creía que llegaría a la siguiente clase en 3 años. Un día al mes la mamá del prota iba a la gran aldea a vender hojas de té de riseto, pero esa vez el prota le dice que quería ir con ella. Ella se negaba por los peligros que podía haber allí. El prota aún no le había dicho que podía usar magia, necesitaba estudiar rápido y dominar la siguiente clase. Él quería ser el mejor y más rico mago del continente para vivir feliz con su mamá. Al final ella accede a llevarlo. En el camino a la aldea él le da un flor a su madre que podía usar como medicina herbal. Lo había leído en un libro, y su madre le dice que era muy inteligente y se podía convertir en un gran mago. Ellos se sentaban a descansar un rato, pero justo ahí, el prota se percata que se acercaban orcos, se los querían comer. Su madre se preocupaba que el prota se quedara traumatizado por eso, pero el prota tan solo estaba más emocionado. Así que ella quería que se calme y le repite que prometió que no serían capaces de tocarlo. Utilizando su técnica bola de fuego, la mamá incineró a los 3 orcos fácilmente. El prota tan solo sentía admiración por su madre. Después de mucho recorrido por fin llegaban a la ciudad llamada Bansark. El prota pensaba que ese sería el lugar donde daría sus primeros pasos como persona rica. Ellos llegan a la tienda de Tibel y descubrimos que la mamá se llama Silfir. Ella presenta al prota con el dueño, pero él se sorprendió por sus ojos, se sentía como si lo estuviera evaluando. Silfir le entrega las hojas de riseto sin ningún problema, logran llegar a un trato, y el prota y su madre se van de la tienda, pero el dueño se queda pensando que el prota se convertirá en una gran persona en el futuro. Después de ahí ellos se dirigen a la Torre de Magos a vender piedras de maná, una piedra que permite a cualquiera usar maná. En dicha torre se pueden conseguir grimorios de 9ª clase, incluso de 10ª clase, pero actualmente el mago de más alto rango era de 9ª. Cuando llegan a la torre los atendió el maestro Vice. Como intuye que es su hijo, él hace lo propio, le presenta a su hijo Hedrick. Tenía 12 años y llegó a la primera clase, y le pide que haga una demostración, una bola de energía. Él quería usarlo para poder conquistar a la mamá, pero el prota, lleno de rabia y celos, dice que también podía hacer un rayo de energía. Él hace una descarga de energía que hace que su madre se sorprenda, pero cuando su madre lo estaba felicitando, llega el maestro preguntando quién había hecho lo anterior. Un mago de 7ª clase. Él le dice al prota que poseía unos ojos impropios de su edad. El mago se lleva al prota a una habitación. Él le pregunta sobre el método del prota para lograr lo que hizo, pero el prota le dice que no es idiota, no creyera que tendría una técnica como esa a cambio de nada. Él le ofrece darle 10.000 de oro, pero él quería un libro de magia de clase 8 y 9, y una piedra de maná. Con eso sería suficiente. El mago no tenía idea por qué pediría eso,
pero al final cierran el trato. El prota le pide al mago que mantuviera en secreto lo que allí pasó. Después de regresar a casa, su madre le preguntó cómo aprendió a usar magia. El prota dice que las fórmulas mágicas eran como las matemáticas, en su vida anterior el estudio para entrar en una buena universidad, pero lo que más se le daba eran las matemáticas, pero no le podía enseñar a su madre eso, por lo que le dio una fórmula mágica modificada. Ella le dice a su hijo que es un genio. Así pasaron 2 años, su madre se convirtió en una maga de 4ª clase, y se mudaron cerca de la torre de Bansark, pero en su camino de trayecto tuvieron un encuentro inesperado. Descubrieron a 2 chicas capturadas por un grupo de mercaderes de esclavos. Su madre no era de las personas que pase de largo eso, entonces sin decir nada las ayudaron a liberarlas. Querían encontrar a sus familias, pero como no lo hicieron, su madre dijo que se podían quedar con ellos. En su nueva casa el prota ayudaba a Serena, una de ellas, a entrenar su magia, y por lo visto ella mejoró mucho en corto tiempo. El tiempo había pasado y ahora el prota tenía 12 años. Kani y la otra chica a la que salvaron estaban aprendiendo esgrima. Kane tenía la misma edad del prota, Serena era 2 años mayor que él. Ellas fueron aisladas del mundo exterior, pero se estaban adaptando bien a su vida actual. El prota sentía un alivio en que ambas se sintieran bien. De pronto llega su madre y dice que ayer dominó la 5ª clase. Ella solo le agradeció al prota, y a él se le ocurrió que para celebrar, fueron a ver al maestro de la torre. La razón de su visita era que el prota quería mostrarle su invento al viejo, una piedra mágica. A diferencia de una piedra de mana, no se puede utilizar después de unos años. Esta se puede cargar en 3 días y se puede utilizar 10 veces. El viejo pregunta qué era lo que quería. El prota dice que a cambio de entregar los derechos de producción y venta de las piedras, su familia debía recibir protección, además de conseguirle libros de habilidades de magia y espada. Quería tener unas vacaciones de lujo con su familia. Él solo quería proteger esa paz. Por último, el prota le pide un libro de producción de golems. 4 años después, unos cazadores encontraron la casa del inventor de la piedra mágica, pero el prota ya se había dado cuenta de su existencia y con ayuda de sus golems de combate se encargan del trabajo. Desde que pidió el libro, él se dedicó a la producción de golems completamente. Aunque ahora podían desempeñar diferentes funciones, aún estaban lejos de su objetivo. Al día siguiente, la madre del prota estaba practicando. El prota llega diciéndole que fueran a desayunar, pero ella quería seguir trabajando duro. El prota se daba cuenta que su madre no estaba actuando normal. ¿Qué es lo que pasaba? Entonces el prota le enseña la respiración hipogástrica, un método que sirve para enfocar la conciencia. Después de dominar esa respiración, la concentración aumenta. El mana de su madre se reúne cerca de ella. Podía sentir cómo su magia estaba creciendo en su interior. Ella quería ser más fuerte para él y para crear un ambiente mejor para él. Ella podía sentir una energía diferente, y su fuerza se multiplica. Ella al fin pudo lograr controlar su fuego. Sonriendo, ella dice que con eso podía convertirse en una mago de 6ª clase. El prota se pregunta si puede encontrar una pista para pasar al siguiente nivel como mamá. El prota pensaba en que crear al golem más fuerte del continente no era fácil. Crear un golem que pueda pensar y moverse por sí mismo. Primero necesitaba crear un ego. La magia mental era clase de 8ª clase y era la más difícil. La única forma de hacerlo ahora era usando magia oscura, combinarlo con pensamientos siniestros. Pero eso seguía siendo difícil para el prota. El prota se preguntaba cómo podía ser iluminado, pero mientras estaba hundido en sus pensamientos llegó la hora de vigilar el entrenamiento mágico de Serena. Ella no entendía algo básico, no entendía la naturaleza del maná. Ella podía sentir una variedad de distintos tipos de maná mezclando dentro de ella, y no entendía cuáles eran sus diferencias entre sus poderes y rasgos. Por eso quería ver si el prota podía explicárselo. Le pregunta si nunca antes lo ha sentido. El prota saca piedras de maná y dice que es verdad. Todas y cada una de ellas eran diferentes. Una variedad de poder se mezcla y se convierte en maná. ¿Cómo se le había pasado algo tan fundamental como eso? El maná tiene diferentes tipos. Era como un mar de estrellas. Los componentes de una unidad eran muy importantes durante una incursión, y captando los rasgos de cada unidad puedes exhibir el poder más fuerte después de crear una combinación perfecta. Esa era su especialidad con mana. Siendo lo mismo que eso, podía ser capaz de crear magia más fuerte dependiendo de la combinación. El prota necesitaba probarlo. Los diferentes tipos de mana necesitaba cultivarlos. Se convertiría en un gran poder. No sería fácil llegar a ser de 7ª clase, pero daré lo mejor que pueda, por mi objetivo final, dice el prota. El prota se desmaya por un momento. Él estaba bien, pero lo más importante era que gracias a Serena pudo aumentar su clase. El poder que sentía se podía ver que era más grande que el de su madre.
Con eso podía pasar al siguiente nivel en su fabricación de golems, el golem más fuerte del continente. A lo lejos su madre decía que ese lugar era agradable para vivir, pero pensar que debía irse de ahí tan rápido. Eli cumpliría 17 pronto, necesitaba tomar una decisión para proteger a su hijo. La familia junta estaba cenando. El prota cumplió 17 años, en su vida pasada solo vivió 17 años. El prota cocinó para su familia y como era de esperarse a ellas les gustó demasiado. Más tarde su madre se acerca al prota para platicar con él. Después de un silencio incómodo, le dice que le había estado ocultando algo sobre su pasado y sobre su papá. Ella era hija de la familia del marqués Einhard del Imperio Bliard. Sylphir von Einhard, de los cientos de naciones del continente Bliard, es una de las 5 naciones más fuertes. Esa era una familia de magos que ha producido innumerables magos excelentes. El marqués Einhard estaba al borde de la 8ª clase, mientras que su hijo era de 7ª clase. Ella perdió su madre a 4 días de nacer, por eso se crió por su hermano mayor y su padre estricto. Cuando cumplió 4 años se comprometió con el príncipe del Imperio Bliard, pero ella quería libertad. Fue entonces cuando conoció a Pellon Lucius, se enamoró de él, no destacaba en nada pero le permitió ensoñar con la libertad. A los 16 años se escapó con él. Ella era feliz a pesar de todos los problemas, pero los atraparon en menos de un año, los capturaron a los dos, pero su padre dice que los dejaría ir después de todo eran su familia. Cuando se volvieron a encontrar ella le agradeció por hacer que sea libre, le dice que se vaya de allí y sea feliz. Aunque estuvieran separados vivirán juntos siempre, pero justo ahí decapitaron a Pellon enfrente de ella. Su padre dice que lo liberó del dolor y sea agradecida con él. El marqués nunca los perdonó. Ella fue excomulgada de la familia, pero por la reputación de la familia su padre la dejó vivir, y le dijo que volviera cuando fuera maestra de 6ª clase. Ella quería acabar con su vida, pero fue entonces cuando se dio cuenta que estaba embarazada de él. Esa fue su mayor alegría, solo para eso vivía. Por eso le dice que tiene la intención de recuperar el nombre de Einhard. Ahora que era maga de 6ª clase la llevarán de vuelta. Ella le dice que le puede dar un mejor ambiente para estudiar si van allí. Entonces le dice que regrese a casa con ella. El prota le pregunta por qué es que debían volver. Ella quería que desarrollara todo su potencial en el mejor ambiente posible. El prota después de un momento dice que irá. Cuando el prota sale de la habitación se encuentra con Serena y Khan, quienes habían escuchado toda la conversación, y se preguntan qué pasaría con ella entonces. Pero el prota les dice que eran familia, siempre estarían juntos. Él estaba pensando en la forma de conseguir nuevas identidades, así que el prota les dice que no se preocuparan, así que les pide que se preparen para salir. No podía cambiar la mente de mamá, entonces solo quedaba una cosa por hacer. Él va a la tienda de Divel a pedirle un favor al dueño. Ellos tenían una excelente red de información, entonces el prota le dice que le diga todo lo que supiera sobre la familia del marqués del Imperio Bliard. Era una familia con una historia de 700 años en el Imperio Bliard, la familia más prestigiosa del imperio, produce increíbles magos de 8ª clase. El marqués tiene una influencia considerable, le cuenta la historia de la mamá del prota, y él se da cuenta que ellos hicieron terribles actos y usaron a su mamá como un dispositivo político para apoyar sus mentiras. Si van con los Einhards aceptarían a su mamá de nuevo, pero la podían utilizar, pero si intentan hacerles daño de alguna manera los haría pagar. Después de eso el prota va a visitar al maestro de la torre, le entrega unos planos de restauración de golems. Sin embargo se necesitaba un caballero para controlarlo. No había ni un solo golem que tuviera conciencia propia, pero el maestro pudo ver que el prota traía algo entre manos, le cuenta lo que pasaba, y el anciano se despide del prota, diciéndole que algún día se convertirá en un gran hombre de ese continente. Por la noche el prota estaba haciendo los preparativos finales. Al final de cuentas el prota sí pudo crear un golem con conciencia propia a pesar de lo que le dijo al viejo, el caballero de oro. La materialización de su conocimiento mágico aparecerá cada vez que lo llame el prota. Ahora sí era hora de irse. Por otra parte el marqués por fin había encontrado la fuente de la creación de las piedras mágicas, había dado en el clavo, pero ellos sabían que era un oponente formidable. Ellos querían generarlas para poder hacer mucho más dinero. Si eran capaces de venderlos en las mejores tiendas del continente, su tienda sería la mejor de todas. Para su sorpresa el nombre del desarrollador era un mago llamado Sylphir. Ya sabía que era el hijo de ella, pero tan solo tenía 17 años. Él creía que su hija fue quien lo había desarrollado, por eso exige de inmediato que le llevaran a Sylphir. Ella podía regresar con su hijo. Si tenían el dominio de las piedras mágicas, la familia Einhard volverá a estar en su mejor momento. Fue inútil en el pasado, pero ya era hora de que su hija, a la que abandonó, le sea de ayuda, piensa el marqués.
La familia del prota se encaminaba para regresar con su familia. El prota quería decirle a su madre que era un mago de séptima clase, pero no tenía forma de cómo explicárselo. No quería que lo viera como una persona normal. Después preguntan el precio por querer ir a Kemefil y el guardia les dice que serían 800 de oro en total. Eso era muy costoso, pero el guardia les dice que si no podían pagarlo se perdieran tomando a Silfir de la mano. De pronto Kane le pone el pie en la cara amenazando diciendo que no toque a su familia. Pero pronto llegaba otro guardia, y dice que se tarda medio año en llegar al Imperio Bliard. En total serían 400 de oro. Ellos se dirigen al círculo mágico que los teletransportaría. Ellos llegan de inmediato. Ellos se quedarían en una posada. Primero debían registrar a Serena y Kane como mercenarias, pero cuando entra, se encuentra con el príncipe Alcaide, el príncipe heredero, el antiguo prometido de mamá. Él le pregunta por los niños. El prota podía ver la máscara de ese tipo después de llegar a séptima clase. Él pregunta si conoce a su madre y se presenta como su hijo. Después de saludarlo cordialmente, él se acerca a Silfir y le dice que aún es su mujer. Él supone que se había convertido en maga de sexto rango. No estaría mal tomarla como su amante, pero debía deshacerse de ese chico, refiriéndose al prota. Después de eso fueron al registro de mercenarios, donde se enfrentan al maestro de rango A para poder pasar el examen. Ellas dieron todo de sí y al final las dos son de rango B, los rangos más altos. Por la noche Silfir reflexionaba y pensaba en que no había cambiado nada, seguía obsesionado con ella. Él sabía de sus intenciones y la toma como amante. Elis era como Pellón, Eli era su todo, no podía dejar que lastimen a ese niño. Ella tan solo quería volver tranquilamente con su familia. Su familia priorizaría obedecer al príncipe sobre Eli, entonces debía hacer que la familia protegiera a Eli. En eso el prota entra a su habitación, y de inmediato le dice: ¿qué opinas de ofrecer el método de creación de las piedras mágicas como condición a cambio de protegerlo? Pero él dice que los puede proteger a todos sin hacer algo así. Entran Serena y Kane para festejar y olvidar todo lo malo. El prota piensa que los padres de su vida pasada fallecieron pronto, así que nunca pudo beber con ellos. Cuando las cosas se pusieron duras no pudo ayudarles, pero en esa vida fue capaz de crecer más fuerte que otros con su propio esfuerzo. Así que en esta vida se aseguraría de hacer con su madre lo que no pudo con sus padres en su vida pasada. No perdonaría a nadie que intente romper con esa felicidad. Por fin ellos llegaban a la finca de los Einhards. La mamá se acerca al guardia y dice que le diga al marqués que Silfir Einhard había vuelto después de 17 años. El prota la toma del hombro y le da sus ánimos. En cuanto ve a su padre y hermano, su padre se disculpa con ella. Debe haber tenido alguna razón. De inmediato pregunta por el prota si es que era su hijo, y los presenta mutuamente. El prota le llama abuelo. El prota piensa en que parecía agradable, pero en el momento que posó su mirada en él sus ojos cambiaron. Además estaba escaneando su mana con una velocidad increíble. El marqués era alguien de gran poder, pero no debería ser capaz de reconocer que era de séptima clase. Después de eso pasaron adentro de la casa. El marqués directamente le pregunta si es el creador de las piedras mágicas. Sus ojos estaban llenos de codicia. Le dice que es su deber contribuir a la familia, pero ella le dice que hay una condición: que Eli sea el marqués. Le dice que fue el prota quien creó la piedra mágica. Le dice que pronto se convertiría en un mago capaz de sacudir el continente. Con eso la familia Einhard podía convertirse en la más grande del continente, no solo del Imperio Bliard. Ella le pide que responda, o de lo contrario no podía darle el secreto de la piedra mágica. Acorralado, el marqués le pide tiempo para pensarlo. El prota no esperaba que dijera eso, pero es imposible que el marqués lo acepte. Necesitaba investigar más. Invoca sus gafas mágicas para concentrarse mejor. Lo evocaba un poco al pasado. Con esas gafas podía ver mejor el flujo de mana. Iría a ver realmente qué pensaba el marqués, y usa invisibilidad para colarse en la habitación del marqués. Todos en la habitación coincidían que el prota tenía lo necesario para ese puesto. Era de quinta clase con 17 años, tenía mucho talento, pero de todas formas no estaban de acuerdo en que tomara el puesto. Ellos recuerdan la carta que les mandó el príncipe. Él quería tomar Silfir como su amante. Si se convertía en la amante del príncipe podía revelar que secuestraron a individuos talentosos de otros países en secreto para lavarles el cerebro. Si esa verdad es revelada, será un escándalo lo suficientemente grande como para derribar a toda la familia. La propuesta del príncipe, las piedras mágicas y el talento de él, todo era valioso. Al final concluyeron en que tomaran a fuerza la información de las piedras mágicas. Secuestrando al prota, enviará a fuerzas a Silfir con él, y en cuanto a él lavarían su cerebro para convertirlo en un mago leal de la familia.
Simplemente podían mostrarle un cadáver parecido al príncipe y decirle que murió en un desafortunado accidente. Eso harían. El prota, quien estaba escuchando todo, se culpa porque no pudo rechazar la petición de mamá y no ir a un lugar como ese. Se emborrachó con su superioridad sobre los demás y pensó que podía hacerla feliz sin importar la circunstancia. Podía lidiar con que traten usarlo, pero meter a su madre con el príncipe no podía perdonarlos. Entonces el prota rompe la invisibilidad, el prota sale de su escondite y ocasiona una explosión. El marqués de inmediato sabe que se trata de un mago de séptima clase. El prota dice en voz alta: «Estás vivo, me alegro, mi ira es demasiado grande para que las cosas terminen solo con eso, me aseguraré de que pruebes el sufrimiento sin fin, no perdonaré a quien ponga sus sucias manos en mi familia, miseria y destrucción, es lo que habrá para aquellos que se interpongan en mi camino». El prota invoca a un caballero de Golem, pero el marqués estaba fascinado. El gran Golem acaba con gran parte de sus caballeros, pero el marqués dice que su familia solo podía convertirse en más poderosa con eso. El prota le dice con desprecio que todo lo que sabe es codicia. Ellos querían sacarle el secreto del caballero de Golem, pero su mana era demasiado poderoso. El marqués se preguntaba si el prota realmente era mago de séptima clase, el mago más fuerte de las séptimas clases. El prota ni se inmutaba y procede a decir: «Abuelo y tío, trataron de usarme a mí y a mi madre». Antes de hacer otro movimiento, su madre lo llama, distrayéndolo. Ella estaba aquí, no quería que su mamá se enterara de lo que iba a hacer ahora mismo y del plan cobarde de esas personas. Ahora ya no tenía ninguna elección. Él había grabado la conversación de antes con su magia. El marqués sabía de qué se trataba, así que pide que lo maten. Era un mago de clase alta. El prota le ordena al caballero dorado que los dominara pero no los matara. Él aceptaba la orden, mientras que los caballeros querían destruir su espada. No podrían. La espada dorada. La espada dorada es una espada que simboliza el Golem dorado. Está hecha de acero puro y recubierta de metal mágico con sellos mágicos. Era tan buena como una espada divina. Como era de esperarse, el Golem fue mucho para los pequeños caballeros que intentaron detenerlo, pero de pronto llegaba el capitán caballero, el extremo superior del rango de las espadas. De inmediato daba la orden de masacrar al enemigo, pero él le pedía al caballero dorado que activara el nivel 2, sello desechó. Había cambiado, pero no era por eso. Él tenía una hoja de aura, pero el capitán caballero dice que no lo vencería con tan solo eso. Pronto chocan las espadas los dos, y en un destello el capitán caballero ya estaba de rodillas. Era increíble. Después el marqués dice que todos murieron tan rápido. Esta vez llegaban los magos, eso era de esperarse, pero no dejaría que las cosas terminaran tan fácilmente. Pero antes de eso llama a su madre, le iba a enseñar la captura mágica, le dice que se prepare para la verdad. El marqués piensa en que debía contenerlo. Si se revelaba eso sería algo que podía dañar a toda su familia, pero considerando las habilidades de ese Golem, no sería fácil detenerlo. Aunque sea de séptima clase, si los magos de la familia y él se unen, podrían ser capaces de detenerlo, aunque si él huyera sería el final para la familia Einhardt. El prota aísla a su madre para ver los recuerdos del prota. Ella ve la conversación que el prota escuchó con anterioridad. Ella piensa que pensaba que su padre aún la consideraba parte de la familia, y se pone a llorar pensando que antes eran tan feliz. Ella conocía los horrores de esa familia, y aún así trajo a Ellie hasta allí. Pensó que lo que le pasaría no importaba siempre y cuando fuera por Ellie, pero ellos tenían planeado utilizar a los dos. Esa gente no conocía el amor ni la familia. Todo era una herramienta para ellos aferrarse al poder. Es el verdadero yo de esas personas. No importaba lo doloroso que sea, debía aceptarlo. Ella iba a enfrentar la realidad. El prota les dice que les mostraría el mazo de la justicia. El prota provoca un ruido desgarrador, pero el marqués solo elogiaba a él, y le dice que no es demasiado tarde. Le pregunta si quiere unirse a su familia. Él incluso haría como que si nada de eso hubiera pasado si se unía a ellos. Garantizaría la seguridad de su madre y de las dos chicas. Esa sensación podría ser el hechizo de lavado de cerebro. El prota le hace una pregunta: ¿cómo puedes hacerlo eso a tu familia? Él le dice que es de lo más común para él. Esa persona era un monstruo, y personificado como un demonio. Le pregunta por qué era tan talentoso, quería saber el secreto del prota. El prota dice que aprendió todo por su cuenta. Él odiaba a la gente como en la cual veía a su familia como herramientas, pero le ofrece una cosa: si se fuera con su familia ahora mismo y difundiera el secreto estaría en grandes problemas. Le enseña una moneda que contiene las conversaciones. Si no quería que difundiera esa verdad por todos lados, tuvieran una pelea en condiciones. Si lo vence destruye la moneda y desaparece.
el marqués le dice a su hijo Gletton que se prepare, tendrán más oportunidad si lo atacan los dos. El prota les dice que les mostrara la desesperación. En otro lado estaban hablando del alboroto que ocurría en la casa del marqués. Ellos querían aprovechar la oportunidad para humillar un poco a la familia Einhardt. Ese plan estaba a cargo de un hombre aterrador. Dijo que una fuerza opositora lo suficientemente fuerte necesitan existir en el imperio, y secretamente ayudó al marqués Einhardt a llegar al poder. Pero ahora se ha vuelto aún más fuerte, estaba tratando de derribarlo a toda costa. El hombre que gobierna sobre todos, el duque Cleon, estaba a cargo de ejecutar el plan, pero antes de que se fuera, llega el príncipe alcaide, diciendo que había un favor que le gustaría pedirle. Él quería ir con el duque para poder reducir el poder del marqués en esa oportunidad, pero su verdadero objetivo era Sylphir, estaba realmente obsesionado con ella. Así que los dos sujetos se dirigen hacia allá. Mientras tanto, la batalla de Ellie contra Gletton y el marqués empezaba. El prota usaba magia rápido y fuerte, pero Gletton usaba el secreto de Einhardt, tormenta de llamas. El prota lo bloquea, sin embargo era demasiado pronto y el marqués le lanza la flecha relámpago, pero el prota también lo retiene. El prota usa tormenta de llamas más rápido de lo que lo hizo Gletton. Los escudos de este último parecen ser insuficientes ante la magia del prota. En un instante él aparece detrás de Gletton. Él se aleja del prota rápido, pero el prota ya lo estaba esperando. Era una red que restringe el movimiento, pero ante palabras del marqués Gletton podía lidiar con eso, y mientras Gletton estaba entreteniendo en un encuentro mano a mano con el prota, el marqués dice que las cosas iban según lo planeado. Él invoca ataques de rayos, y cuando parecía que era inminente que se impactaran con el prota, él usa pararrayos, dejando impactado al marqués, diciendo que eso no tenía ningún tipo de sentido. Le pregunta qué tipo de magia era esa, pero el prota se niega a decirle. Toda la magia de tipo rayo estaba siendo absorbida por el pararrayos. De joven el prota investigó sobre los tipos de magia. La de tipo fuego puede ser detenida por la de tipo tierra, la de agua por la de tipo botánico, pero la tipo rayo era complicada. Fue entonces cuando recordó los pararrayos de su vida pasada. El prota mira a Gletton y le grita: este es el fin, y con una mano gigante de magia lo aplasta, acabando con él, y le dice al marqués que ahora que ha caído, era un 1 contra 1, señala al marqués y le lanza la flecha de magia. Él lo contrarresta con un lanzallamas, pero el prota le lanza una flecha de magia infinita. El viejo usa un escudo y grita en que no había forma de que perdiera contra un mago inferior. Él se pregunta si en verdad tenía 17 años el prota, su fuerza y experiencia parecía la de un mago más grande, y le pregunta quién es en realidad. En eso se rompe su escudo, y recibe la lluvia de magia del prota, dejándolo fuera de combate. El prota le dice que no lo matara pero le quitara sus habilidades mágicas, lo rompería en pedazos. Cuando se disponía a hacerlo, su madre llega para detenerlo. Ella le dice que es suficiente, era hora de parar Ellie. Ella piensa en que sin que ella lo supiera su hijo se había convertido en un mago poderoso, pero la persona con la que peleó era su padre. Ella le dice que no hacía falta matarlo, habían aprendido la lección. Pero el prota dice que si dejan escapar a esos dos buscarán venganza, pero ella le dice que tiene la captura mágica, con eso no actuarán precipitadamente. Además, si les quita sus habilidades mágicos todos se volverían en contra de ellos, poniendo en riesgo a todos. El prota dice que estaba de acuerdo, ahora se irían a vivir a un lugar tranquilo donde vivan en paz. El poder puede ser importante, pero el amor entre familia es más importante. Por eso les dice a Serena y Kane que le gustaría que se quedaran con ellos y fueran parte de su familia. Ellas dicen que si siempre estarían juntos. El prota le agradece el buen trabajo al caballero de oro y lo nombra Tana, pero justo cuando estaban a punto de irse alguien los ataca. Era alguien poderoso y todos sabíamos de quiénes se trataban. El prota le pide a Tana que activará el nivel 3. El duque le dice al prota que alguien como él debía estar del lado del imperio, pero ya que atacó a la familia Einhardt era similar a una declaración de guerra contra el imperio Bliard, y el príncipe dice que iba por Sylphir. El prota le dice al duque que no tenía intención de unirse al imperio de todos modos, porque iba a detener a ese bastardo. Señalando al príncipe, le pide a Tana que detenga al duque. Él dice que se había aguantado una vez, pero volver a mirar a su madre con esos ojos, no podía perdonarlo. Él usa su flecha mágica infinita, seguido de un martillo de fuerza que hace pedazos al príncipe en unos instantes. El duque estaba preocupado por el príncipe, pero no podía bajar la guardia ante Tana.
Pero justo en ese momento el prota le dice que se detenga y esperará en el otro reino. El prota aún tenía la moneda de la grabación, él tenía todo lo que había hecho el príncipe en esa captura mágica, y amenaza diciéndole que si iba por ellos iba a esparcir eso por todos lados. El prota se disculpa con el duque antes de irse, y le dice que espera nunca más verse como enemigos, y se teletransporta. El incidente que ocurrió en la residencia del marqués fue barrido bajo la alfombra, pero las noticias sobre la aparición del mago más joven de séptima clase y el Golem Caballero Dorado que es tan poderoso como un gran maestro, empezaron a extenderse por todas partes. Ese fue el impactante debut de él en el continente.